Yo tenía mis prejuicios porque a mí me mandaron a pastorear a Miami. Y ahí vivían ellos y me mandaron a pastorear cubanos, tanto protocolo para decir al final el nombre, ¿va? Yo tenía mis prejuicios porque yo cuando estaba predicando, hermano, venían las profecías y todo, yo sentía la gloria de Dios y ellos como que sin nada, la mayoría eran de esa procedencia. Y entonces, y a veces un día me llegó a llamar la policía para que fuera a calmar a 2 de mis ovejas que se estaban peleando, porque una señora que le había dado posada a otro de su paisano ciego, y no se podía valer por sí mismo, se le metió el demonio a saber qué y lo quería sacar en ese momento. Y acabamos de terminar un culto glorioso. Yo no estaba pastoreando ahí para siempre, sino que le estaba sosteniendo la peña, por decir así, a un hermano que le estaban dando su residencia en Guatemala. Pero un día fui a Cuba y cambié de opinión. Cuando llegué a Cuba, cuando llegué al país, cuando llegué a predicar, cambié de opinión. Porque para empezar, yo en ese momento había logrado vender mi carro nuevo que yo tenía, porque iba a comprar uno, el que seguía, el top. Acababa de vender un mi Volvo S60 y dije, ahorita voy a comprar un mi Volvo S80 T6, así grandote, esas que parece una navezota, ¿verdad? Que pueda correr a 200 kilómetros por hora cuando voy a predicar tarde. Y ya me habían pagado. Y lo primero que sucede es que me reciben en el aeropuerto con un carro que era clásico. Por no decir viejo, era clásico. Todos los viejos digan, yo soy clásico, no soy viejo. Así en algo nos tenemos que basar también nosotros, hermanos. Tenemos que decir, ya no los hacen como antes. Porque no se ha dado cuenta que ahora hay algunos patos que no hacen lo que les estaba diciendo, sino que cómo se enferman, ahí están tirados. Y uno dice, a tu edad ahora yo ya estaba domando un caballo. Cuento, ¿verdad? Pero algo tiene que decir uno. Me llegaron a traer en un carro, hermano amado, que para que no se lo robaran, nada de que aquella alarma, tut, tut, el hermano le quitaba la palanca de velocidades y el timón y se lo llevaba. No tenía tanque de gasolina, sino que era un, ¿cómo le llaman ustedes? Un garrafón, así, no sé de cuántos litros, pero enorme en el sillón de atrás, con una manguera que llevaba de plano al carburador a saber a dónde, y cada vez que, hermano, y yo iba todo atarantado, un poco más que de costumbre, metido en el carro, sintiendo unos olores de gasolina horrible, hermano. Pero ellos iban felices. Hermano, es una bendición mi carrito, mire, es una tremenda bendición. Mi carrito de 1940, hermano, pero es una bendición, hermano. Nos podemos transportar y miraban la vida de otra manera. Y cuando yo empiezo a ver cómo se comportaban y llego a la iglesia, esos me cambiaron mi prejuicio. Entonces me cambiaron de opinión. No me arrepentí, sino que fue cambio de opinión. Llegué a la iglesia y estaba llenísima, en un lugar en donde decir que uno es evangélico le puede costar el trabajo. Le puede costar que a sus hijos no les den universidad. Y cuando llego, la iglesia está llena y el pastor dice, vamos a orar. Y empieza la oración. Y empieza a subir un clamor, pero impresionante, todo sin micrófono, la gente
Y yo llego a la iglesia, vamos a orar, hermanos. Pues, hombre, diga gloria a Dios, amén, diga aunque sea, nada, un silencio absoluto. Vamos a orar. Sí, Padre, ayúdame, por favor, gracias. Ya lo dije en mi mente. Me cambiaron mi opinión. Muchas veces, para que nosotros tengamos una transformación, primero tenemos que tener un cambio de opinión. Prejuicios. Hay que derrumbar prejuicios. ¿Cuántos prejuicios tendrás tú, hermano? ¿Y cuántos tendré yo? Te voy a contar uno más de mi persona, porque eso solo a mí me pasa. Prejuicios solo yo tengo. Estaba yo ministrando en la iglesia. Y bien bonito, hermano, estaba la iglesia llena y había un avivamiento precioso. Y de repente debajo del mezanine voy viendo a un señor con sombrero en medio de la alabanza. Y a mí me enseñaron, a mí, mi tata, a mí me enseñó que cuando uno entraba a un lugar, por respeto se descubría si iba cubierto. Si entraba al colegio, si entraba a la iglesia, ¿dónde entraba? Lo primero que hacía. Y entonces me cayó mal que en medio de la presencia de Dios aquel cuate estuviera así. Entonces agarré a un diácono. Y le dije, mira, anda a decirle a aquel que está hasta allá, que no sea clavero, que se descubra. Entonces fue el hermano y le fue a decir algo y el hombre hizo caso y se quitó el sombrero. Y entonces, ya yo molesto, hermano, volteo a ver para este lado y había un muchacho, un joven, con un tapada también la cabeza con un pañuelo rojo con chibolas blancas. Y yo dije, a este no le mando al diácono, a este se lo voy a decir yo. Pero el Espíritu Santo no me lo permitió. Y se me olvidó y empecé a predicar y de repente empecé a sentir lo delicioso de la prédica y se me olvidó. Y cuando se terminó la prédica, oiga lo que me pasó. Se acerca el de las chibolas blancas y me dice, hermano, Dios lo bendiga, ¿se acuerda de mí? Ah, sos vos, dije yo. Sois vos, como decía aquel anuncio de Rayo Vaca en mi tierra. Sos vos, le dije. Entonces me dijo, hermano, mire, a mí el Señor me sanó de cáncer en el cerebro. ¿Cómo, le dije yo? Sí, me sanó, pero me operaron. Y entonces, pero cuando me abrieron y todo, me dijeron que estaba bien. Y entonces estoy todo rapado y tengo una gran herida aquí, por eso es que me mira con este pañuelo, me dijo. Yo dije, gracias, Señor, que no le dije nada, Padre. Qué clavo hubiera sido, Señor. A veces uno tiene prejuicios. Entonces lo primero que tiene que hacer para seguir en esa evolución, en esa transformación, es metabalo, cambiar de opinión. Usted tendrá que cambiar de opinión en algunas cosas, me imagino, hermano. ¿Sí o no? A mí allá en Guatemala a veces llegan hermanos que los miro bien felices a la